vamos entonces a conversar sobre el asesino silencioso. Existen 5.5 millones de peruanos que sufren de hipertensión arterial y por eso vamos a estar hablando con el jefe del servicio de cardiología, el doctor Rubén Azañero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y acá dispuesto a conversar de un tema tan común que afecta a la salud de muchos peruanos. Así es, doctor, este tema es muy importante porque las últimas evaluaciones nos indican de que a partir de 15 años en adelante se están viendo que se están presentando casos de hipertensión. Bueno, sí, es la realidad. Cada vez está ocurriendo esta enfermedad en etapas más tempranas de la vida. Anteriormente se decía que esto era una enfermedad de la tercera edad, pacientes de 60 años para adelante, pero cada vez más se está viendo que está afectando a gente más joven, desde los 30 años incluso, y eso debido a malos hábitos de vida que condicionan a que una persona desarrolle esta enfermedad. Entiendo. ¿Esto es también por un tema genético? Intervienen varios factores para desarrollar esta enfermedad. Uno es la genética y en segundo lugar ciertos factores de riesgo que uno va adquiriendo con el paso de los años que son malos y que definitivamente van a hacer que esa genética aflore de la enfermedad, como por ejemplo el tener mucho estrés, el fumar, la inactividad física, el subir de peso, el comer mucha sal. Todos estos malos hábitos de vida sumado a una condición genética, de repente uno ya ha tenido un papá o una mamá hipertensa, se juntan, confluyen y pueden hacer aparecer el cuadro de hipertensión arterial. Aparte que también hay diferentes enfermedades asociadas, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, también que muchas personas están presentando quizás un colesterol elevado, ¿no? O quizás los triglicéridos, que esto también, o tienen quizás una glucosa elevada, y esto también se asocia a enfermedades de tipo cardiovascular. Así es, definitivamente el tener la hipertensión arterial predispone también a que uno pueda desarrollar algún otro tipo de estas enfermedades, como son la diabetes, el colesterol elevado, el tener una serie de alteraciones propias de la inactividad física que condicionan, repito, el desarrollo de esta enfermedad. Perfecto, estamos hablando del asesino silencioso, acerca de la hipertensión. Estamos con el especialista, el doctor Rubén Azañero, el jefe del servicio de cardiología. Así que si desean hacer sus consultas directamente con el especialista, pueden hacerlo a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. No se olviden también de escucharnos en los 91.9 FM y de llamar directamente al 771-2961. 771-2961 para poder hacer sus consultas. Doctor, y una pregunta que también es algo muy frecuente es cómo puedo determinar que verdaderamente soy hipertenso. Hay muchas personas que quizás tuvieron algún tipo de actividad o un susto y dicen se me elevó la presión, entonces soy hipertensa ya por eso. ¿Cuándo estaríamos ya diciendo que una persona tiene esta enfermedad? Claro, uno puede decir que teniendo los valores de presión arterial 140 la sistólica para arriba, 90 la diastólica para arriba, de manera constante y de manera permanente, uno puede tener un cuadro de diagnóstico de hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa? Fisiológicamente, o sea, de manera normal, a una persona se le puede elevar transitoriamente la presión arterial, como tú dices, cuando tiene un estrés, cuando tiene una impresión, cuando hace un esfuerzo exagerado. Por eso, precisamente, cuando tenemos dudas respecto al diagnóstico, es importante que el paciente acuda a un médico para que le haga algunos exámenes complementarios para poder solucionar el problema diagnóstico. A veces nos valemos de monitoreos ambulatorios de presión arterial, un aparatito que le controla la presión al paciente durante 24 horas y podemos determinar si verdaderamente este paciente es hipertenso o no y por ende va a necesitar un tratamiento o de repente es un hipertenso que le decimos de la bata blanca, que se le sube la presión arterial cuando está muy nervioso, cuando está frente al médico, pero de manera rutinaria no es hipertenso. Claro que sí, doctor. Tenemos una llamada del señor José desde San Miguel. Muy buenas tardes, señor José, lo estamos escuchando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy asociando esta subida de, ¿cómo se llama?, de la presión arterial a la falsa vacuna que nos han inoculado, que es el COVID, porque una médica del Ejército de Estados Unidos, doctora, dijo de que habían muerto varios muchachos cadetes jóvenes con la vacuna. Entonces la vacuna es la falsa vacuna, porque nos hacen repetir, y esta falsa vacuna que es de ensayo no es una vacuna, porque una vacuna tiene 5 fases de desarrollo, esta la han hecho en 3 y la han inoculado a la población mundialmente. No es una pandemia, es una pandemia.
es verdad que esta falsa vacuna tiene grafeno, y el grafeno espesa la sangre, y al espesar la sangre muere la gente, sobre todo la tercera edad, de derrame cerebral, ataque al corazón, porque esto no es una mentira, esto es una verdad. Un doctor de la competencia de esta radio dijo que estas vacunas no eran vacunas, él mismo admitió. Entonces estamos repitiendo una mentira. Esta vacuna, en lugar de darle problemas, está agravando, sobre todo a los muchachos, cuando uno no ha sufrido de eso. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar al especialista. Sí, bueno, es importante, en vista de que estamos hablando de la población en general, tratar de deslindar ciertos mitos. Definitivamente, y está total y absolutamente comprobado que ninguna de las vacunas que se van a aplicar contra el COVID o contra cualquier otra enfermedad producen el desarrollo de hipertensión arterial. Eso está totalmente descartado. No hay ninguna evidencia científica que permita decir de que una vacuna te puede desarrollar hipertensión arterial. Si es que eso se llega a comprobar en algún momento, definitivamente esas vacunas tienen que salir del mercado, y eso es algo claro y real. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre la vacuna y el desarrollo de hipertensión arterial, y eso lo dejo bien en claro. Perfecto, entonces a estar, digamos, tranquilos respecto al tema. Otra pregunta también que nos dicen, doctor, ¿cómo es la manera adecuada de tomarse la presión? ¿No? A veces quizás uno se toma la presión y dicen, me salió tal número, se alertan, y cuando van al centro hospitalario o a la clínica tienen otro resultado. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada, doctor? Bueno, lo ideal sería que un profesional que está adecuadamente entrenado haga la toma del valor de la presión arterial, pero a veces uno dispone de unos dispositivos electrónicos que los puede comprar y que te miden automáticamente los valores de la presión arterial y salen en la pantalla. Para poder tomarse la presión arterial con estos dispositivos, en primer lugar tiene que ser un dispositivo validado, tiene que ser de tipo brazalete, no en la muñeca, sino un brazalete en el brazo. ¿Ok? Para tomarte la presión arterial tienes que estar sentado por lo menos 10-15 minutos, no haber ingerido comida o no haber fumado por lo menos 2 horas antes para poder hacer una toma adecuada de la presión arterial utilizando estos dispositivos electrónicos. Como le digo, tiene que ser un dispositivo adecuadamente validado. No todos, desgraciadamente, los que están en el mercado están adecuadamente validados. Perfecto, doctor. Tenemos otra llamada del señor Percy desde el INSE. Muy buenas tardes, señor Percy, lo estamos escuchando. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Es posible que el ayuno mejorar en algo, calmar algo, lo que viene a ser el grado de hipertensión de una persona? Gracias. Gracias por la consulta. Por favor, si me puedes repetir la pregunta, porque no he tenido buen audio. Ok, nos decía el señor Percy que si el ayuno podría ayudar, ¿no?, el estado de hipertensión de una persona. Bueno, el ayuno como tal no tiene relación con la mejora de la hipertensión arterial. En lo que respecta a la dieta, podemos decir que lo que sí está demostrado que tiene beneficio para un control de la presión arterial es comer una dieta baja de sal, no sin sal, sino una dieta baja de sal. Para que lo pueda entender bien la población, uno debe cocinar con la sal normal de las comidas y no estar con el salero echándole exceso de sal a su comida. Eso por un lugar. Por otro lado, contribuye a evitar el desarrollo de la hipertensión arterial el tener una dieta sana, frutas, verduras, el hacer actividad física, el no comer azúcares en exceso, el no comer grasas en exceso. Eso sí está demostrado en lo que respecta a dieta, que puede ayudar o beneficiar a una persona que es hipertensa para tener un mejor control de la presión o evitar que esta persona desarrolle la hipertensión arterial. Perfecto, entonces a tener en cuenta estas recomendaciones porque son hábitos que nosotros podemos modificar y vamos a ver, por supuesto, también una mejora en nuestra salud. Tenemos otra llamada, doctor, del señor Luis desde Chincha. Estamos hablando, por si acaso, del asesino silencioso, la hipertensión arterial, y estamos con el doctor Rubén Azañero, jefe del servicio de cardiología. Señor Luis, lo estamos escuchando. Buenas tardes, ¿qué buenas tal? Tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, más que nada es como una pregunta y a la vez un comentario, ¿no? Que tengo un problema que viene, como el doctor mismo dijo, genético, de hipertensión, que más que nada he sufrido una arritmia cardíaca en plena clase. No sé qué recomendación me podría dar
Mayormente yo estoy ya en lo que es la vida universitaria y estoy estudiando lo que es la carrera de medicina humana, y mis doctores me dijeron que no tenga tanto estrés y todo eso, o sea, mis mismos docentes, pero siempre mayormente mi presión está oscilando entre en la mañana 130, que es casi dentro de lo normal, y en la noche está más que nada entre 160 o 180, y a pesar de que estoy tomando medicamentos no suele bajar lo que es mi presión, y mayormente tengo que bajarlo dándome una ducha fría, cosas como esas, ¿no? ¿A qué se debería, doctor? Perfecto, muchas gracias por la consulta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nuevamente, confirmar el hecho de que una persona es hipertenso a partir de 140 de sistólica y a partir de 90 de diastólica de manera permanente. Una persona que es diagnosticada con hipertensión arterial tiene que tomar la medicación que sea necesaria y suficiente para poder controlar la presión. A veces 1, a veces 2, a veces 3, a veces hasta 4 fármacos con el objetivo de poder controlar la presión arterial. ¿A partir de qué valores tu presión arterial ya está controlada? A partir de 130,80. De 130,80 para abajo, puedo decir que tu presión arterial ya está adecuadamente controlada. Una de las complicaciones que la aparición del corazón lata de una manera muy desordenada, y eso a su vez puede generar una serie de coágulos dentro del corazón, los cuales pueden migrar, ir hacia el cerebro y originar el famoso derrame cerebral o stroke. Para evitar eso, pues precisamente tenemos que tener un buen control de la presión arterial, un control también con fármacos anticoagulantes que evitan la formación de estos coágulos, y de esa manera disminuimos el riesgo de que el paciente hipertenso pueda desarrollar un cuadro de stroke o de derrame cerebral. Por lo tanto, usted tiene que acudir a consulta médica para que su médico le recete los medicamentos más adecuados para controlar tanto la presión como la arritmia, para que esté adecuadamente anticoagulado y disminuir el riesgo de las complicaciones. Perfecto. Doctor, y una consulta. Si es una persona que se le eleva la presión arterial, no está con ningún tipo de fármaco, ¿qué medida podría tomar en ese momento para que le pueda disminuir, ¿no? Algunos dicen, toma algún tipo de alimento, alguna bebida o algo que pueda ayudarte a bajar esos valores. ¿Es cierto eso? ¿Usted aconsejaría qué tipo de acción tomar? Normalmente no está demostrado que haya algún tipo de alimento o bebida que no sea un fármaco que te ayude a controlar la presión arterial. Generalmente uno escucha en base a la medicina tradicional tal o cual cosa te puede ayudar, entre comillas, a bajar la presión arterial, pero mientras eso no sea demostrado de manera fehaciente y científica, no lo podríamos recomendar con exactitud. Lo que podemos decir es que si una persona es hipertensa y no tiene un control adecuado, tiene que tomar medicación, junto con ello llevar buenos hábitos de vida, bajar de peso, hacer actividad física, manejo del estrés y una dieta haciendo incidencia en que esa dieta debe ser baja de sal principalmente. Perfecto. Y otra pregunta también, doctores, hay muchas personas que están con anticoagulantes, como usted mencionó, ¿no? Por ejemplo, la warfarina, uno de los más conocidos, y tienen miedo a consumir ciertos alimentos por la composición de la vitamina K. ¿Se tiene que retirar totalmente esas fuentes o solamente es limitar el consumo en no excederse? Claro, los pacientes que toman warfarina, que es un anticoagulante que normalmente recomendamos, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular, esa arritmia que puede asociarse a la hipertensión arterial, esta warfarina es un medicamento que va a ayudar a evitar que se formen los coágulos. Pero para poder tener un buen efecto del medicamento llamado warfarina, el paciente tiene que evitar comer alimentos ricos en vitamina K. ¿Cuáles son esos? Los alimentos que son de color verde, la espinaca, el col, el brócoli, etcétera. Estos alimentos de hoja verde son ricos en vitamina K
y dejarían sin efecto al medicamento warfarina. Por lo tanto, cuando uno tome warfarina, definitivamente tiene que evitar tener en su dieta estos alimentos de hoja verde ricos en vitamina K, porque si no, no va a tener efecto efectivo de la Claro, va a disminuir el efecto sino el fármaco. Doctor, tenemos otra llamada de la señora Marisol desde San Isidro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Sí, mire, tengo una pregunta. ¿Puede la presión alta ser producto del estrés? Mire, le comento que estoy tomando 2 losartán en la mañana desde hace 3 meses y Nodet más clonazepam 2 miligramos en la noche. ¿Hay interacción negativa? Eso es lo que quisiera saber, porque estoy tratándome por trastorno bipolar y depresión desde hace ya 10 años. Gracias. Gracias por la consulta. Es una muy buena pregunta. Hemos conversado que la hipertensión arterial, para empezar, tiene una base genética. Si uno tiene un papá o una mamá que es hipertenso, uno tiene 1/3 de probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. ¿Cuándo la va a desarrollar? Cuando aparecen estos malos hábitos de vida, una mala dieta, el fumar, el subir de peso, el tener mucho estrés. El estrés es un factor realmente negativo, que cuando es un estrés muy excesivo, el llamado disestrés, eso va a contribuir a que en algún momento de nuestra vida una persona que tiene genética para hipertensión arterial pueda desarrollar esta enfermedad. A su vez, el estrés es un factor que en un paciente que ya es hipertenso lo puede descompensar, puede hacer que el paciente venga con valores elevados de presión arterial a una emergencia, la llamada crisis hipertensiva, y hay que hacer un manejo conjunto, tanto de la presión arterial como un buen manejo del estrés para tener éxito en el control de estos pacientes. Perfecto, entonces eso a tener en cuenta estas indicaciones. Estamos hablando de la hipertensión arterial y tenemos otra llamada, doctor, del señor José desde Surquillo. Señor José, lo estamos escuchando. Buenas, doctor, gracias por la respuesta. Gracias. Doctor, ¿cuántas veces debe uno medirse la presión? Yo tengo mi medidor que es importado, japonés, y que todos los días me mido en la mañana y en la noche. Y como escuché a un señor que se preocupaba porque a veces le marcaba 180, a mí algunas veces me ha marcado hasta 156 y me ha preocupado, no me he quedado tranquilo. He tenido que llamar al 107 y recibir indicaciones. Entonces me decía que moliera el catopril de 25, me lo pusiera bajo la lengua. Y después de 1 hora ya me bajaba la presión y ya me quedaba tranquilo y me iba a dormir. No sé si esa rutina sea buena. Yo estoy tomando los losartán de 50 y amlopilino de 12, la mitad, que me están ayudando bastante. Mi presión está casi estable, llega a los 128, 127, 129, 130 algunas veces. Gracias, doctor. Gracias, señor José, por su consulta. Vamos a escuchar las indicaciones del médico. Sí, un paciente que es hipertenso debe seguir las indicaciones de su médico para tener un adecuado control de la presión arterial. Como repito, a veces es necesario 1, 2, 3 y hasta 4 medicaciones para poder controlar la presión arterial. Una vez que la presión arterial ya está controlada, si es que el paciente tiene preocupación por conocer las cifras, puede conseguir un tensiómetro electrónico que esté adecuadamente validado y puede tomarse la presión 2 veces al día. Por decirle 2 veces en la mañana y 2 veces en el horario de la noche. Puede decirle a las 10 de la mañana o a las 9 o 10 de la noche, dependiendo de qué tan temprano el paciente pueda dormir. Tratar de que estas tomas de presión arterial estén alejadas 2 horas por lo menos de los alimentos y tratar de estar sentado, reposado por lo menos 10 o 15 minutos para hacer la toma de la presión arterial. Perfecto. No necesariamente todo valor elevado de presión arterial reviste cierto grado de gravedad. Hemos conversado que la presión a veces se puede elevar incluso en los pacientes que están adecuadamente controlados con su medicación por estrés, por tensión, por ansiedad, por preocupación, por una mala dieta. Entonces tenemos que tener y guardar la debida calma, hacer los cambios en el estilo de vida que hemos conversado y cualquier duda consultarla con su médico para ver si es que hay necesidad de reajustar el tratamiento. Perfecto, doctor. Entonces, a tener en cuenta todas estas indicaciones definitivamente, ¿no?, que es tan importante. Doctor, ¿algún punto para dejarnos, digamos, de recomendaciones finales? Sí, tener en consideración que en el Perú aproximadamente hay entre 7 a 8 millones de hipertensos.
más del 50% no están adecuadamente diagnosticados, debido a que esta es una enfermedad que le dicen el asesino silencioso porque no presenta síntomas, ¿no? Hay una creencia común de que asocian el dolor de cabeza a la presión arterial y eso normalmente no es cierto. La mayoría de nuestros pacientes hipertensos son asintomáticos. Por lo tanto, a partir de los 30 o 40 años uno debe acudir a chequeos médicos por lo menos una vez al año para poder tener un control adecuado no solo de la presión arterial, sino de otras posibles enfermedades, para así poder cuidar nuestra salud y poder estar mucho más tiempo acompañando a nuestros seres queridos. Así es, doctor. Antes de despedirnos, tenemos una llamada más que nos está haciendo la señora Ana desde Magdalena. Muy buenas tardes, señora Ana, la estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por atender mi llamada. Mire, quería por favor realizar una pregunta al doctor. Mi mamá tiene 85 años de edad, es hipertensa, toma el Captopril de 0,25. Y mi pregunta va respecto a la vacunación, tanto de la bivalente o monovalente, que ya han anunciado que a partir de este sábado van a empezar a vacunar. Me gustaría saber si es que ella, por recomendación médica, se podría llevar al cardiólogo antes de vacunarla, antes de aplicársela, o no es necesario realizarlo y llevarlo solamente a vacunar. Espero su respuesta. Gracias. Gracias por la consulta. Si es una hipertensa que sabemos que está adecuadamente controlada porque va a sus chequeos médicos de manera permanente y su médico así se lo ha confirmado, no tiene ningún problema, puede ir de frente a vacunarse. Es importante que los pacientes hipertensos se vacunen porque la presión arterial es un factor de riesgo de complicación de un paciente con COVID. Entonces, por favor, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, dislipidémicos, fumadores con riesgo, son los pacientes que más deberían vacunarse para evitar tener problemas y complicaciones con respecto a esa enfermedad del COVID-19. Antes de terminar, también quería, por favor, decirles que este lunes 22, con motivo del 80 aniversario del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo, estamos haciendo una campaña en el hospital, en el frontis del hospital, de descarte de hipertensión arterial desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lunes 22 está invitada toda la población general para poder acudir al hospital, para poder atenderlos y para poder hacer un descarte, celebrando el 80 aniversario del servicio de nuestro querido hospital, que es el primer servicio de cardiología, el más antiguo del Perú. Excelente, doctor. Entonces, ya saben todas las personas, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde, respondiendo a todas las consultas, todas las inquietudes. Entonces, ¿dónde también pueden o cómo pueden hacer para poder obtener una consulta con usted? Yo atiendo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, actualmente soy el jefe del Departamento de Especialidades Médicas. Cualquier cosa me pueden buscar ahí con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, doctor Rubén Azañero, por haber estado con nosotros esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias.